Buenas tardes, estimados colegas. Vamos a iniciar la sección 4 o la parte 4 de la evaluación de firmas de auditoría, impuestos y consultoría, siguiendo el protocolo establecido. Pues, primero la oración, después el himno y luego entramos con materia. Lo primero, bueno, vamos a hacer la oración. Señor, muchas gracias por estar esta tarde aquí compartiendo experiencias y conocimientos. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, que nos des toda la sabiduría, que le des a Evelta la sabiduría para poder compartir sus conocimientos, sus experiencias. Señor, quédate con nosotros y guíanos en esta presentación que tenemos que hacer hoy por la tarde. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a iniciar. Hemos estado viendo tres partes del sistema de gestión de calidad. Hoy nos toca la parte cuarta. En las primeras tres secciones, en las primeras tres sesiones que hemos visto, hemos estado en las primeras dos comprendiendo cómo se diseña y se implementa un sistema de gestión de calidad de firmas. En la tercera sesión que tuvimos, comenzamos a ver cómo se evalúa un sistema de gestión de calidad. O sea, ya lo diseñaste, ya lo implementaste, ahora viene la evaluación. O sea, un tercero calificado normalmente es el que hace estas evaluaciones. Ya vimos en la sesión tercera la evaluación del sistema de los 8 pilares. Hoy vamos a ver la evaluación de un compromiso de auditoría. O sea, cuando estamos hablando, cuando se hace una revisión de control de calidad, normalmente, como lo hemos venido comentando, se revisa lo que es el sistema de control interno, por decirlo de alguna manera, que es los 8 pilares que establece la norma, y se revisan compromisos de auditoría. Obviamente, hablamos de compromisos de auditoría porque sabemos que las firmas normalmente, por lo menos en Nicaragua, son más fuertes en auditoría, pero si la firma, por decir algo, fuera fuerte en impuestos o consultoría, también se revisan compromisos de consultoría y de impuestos. En este caso vamos a estar hablando de la revisión de control de calidad de un compromiso de auditoría. Para eso está con nosotros Evelta Marenco, quien es máster en auditoría y quien tiene mucha experiencia en este tipo de revisiones y ha participado en revisiones internacionales efectuadas por la red de firmas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces queda con nosotros Evelta. Sí, buenas tardes a todos. Esta sería, ¿verdad?, la última sesión que hemos programado para finalizar todo el proceso que hemos llevado a cabo, tal y como dice el diputado Flores. Lo dividimos en lo que tiene que ver con la implementación del sistema y esta última ya tiene que ver con la evaluación del sistema. Esta última sesión, ¿verdad?, ya está relacionado con
el proceso de implementación. En la sesión anterior mirábamos, ¿verdad?, cómo se hacía la evaluación de los 8 componentes. En este caso vamos a ver cómo se podría estar llevando a cabo la revisión de un compromiso. Tal y como lo dice el licenciado Flores, ¿verdad? Este tipo de revisión se debe estar llevando a cabo por gente con experiencia y con conocimiento, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar, ¿verdad?, a este proceso y vamos a ir viendo. Esta matriz, igual que las anteriores que hemos estado compartiendo, ¿verdad?, prácticamente está compuesta por una serie de hojas, ¿verdad?, de cálculo en los cuales se va evaluando cada uno de los procesos de la auditoría en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una parte inicial, ¿verdad?, que va a estar relacionada con toda la información del compromiso que seleccioné, ¿verdad? Aquí es importante mencionar que los compromisos no se seleccionan así como quien dice al gusto de cada uno, ¿verdad?, sino que se tienen que tomar ciertos parámetros y la norma es bien clara, ¿verdad?, al establecer estos parámetros. Por ejemplo, la norma dice, ¿verdad?, de que de los parámetros que se deberían de estar considerando, tendría que estarse considerando el tipo de industria en el que se desarrolla la firma de auditoría. Igual se debería de estar considerando la experiencia que podría estar teniendo los socios de esa firma, ¿verdad? ¿Y por qué se deberían de estar considerando estos factores? Porque son factores de riesgo, ¿verdad?, que si la firma no está familiarizada o no cuenta con la experiencia suficiente para llevar a cabo ciertos compromisos en ciertas industrias, pues lógicamente lo que se esperaría es que un trabajo no cumpla con los estándares establecidos, ¿verdad? Tal vez para comenzar, primero, ¿qué características debe tener el revisor de calidad? Va a revisar cuáles son los días. Ok, en principio se espera, ¿verdad?, que sean el personal del más alto nivel de la firma. En este caso deberían de ser socios, gerentes o supervisores, ¿verdad?, si no tenemos a los gerentes o los directores, porque es la gente, ¿verdad?, que entendemos que cuenta con la mayor experiencia y es la que podría estar revisando, ¿verdad?, los trabajos. Lógicamente se espera que esta gente, ¿verdad?, o el revisor que se seleccione cuente con la objetividad suficiente. En este caso, si es una revisión interna y se selecciona a un X gerente, ¿verdad?, este gerente, por lógica, no pudo haber intervenido en el proceso, en el trabajo que se va a revisar, porque si no, no va a tener independencia. Una pregunta. Ahí estamos viendo cuáles serían los atributos del trabajo. Ahora, de los trabajos que normalmente se seleccionan a la hora de una revisión, ¿qué tipo de trabajo normalmente se seleccionan? Ok, normalmente se seleccionan aquellos que tienen mayor riesgo, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, son bien fijos, ¿verdad?, los trabajos relacionados con instituciones financieras, o sea, auditorías de bancos, auditorías que tienen que ver con empresas de seguro, lógicamente, y casi siempre las van a seleccionar porque son empresas, ¿verdad?, o trabajos que tienen riesgo. Entonces, seguramente van a ser seleccionados, aunque no necesariamente solo con eso, sino si pudieran estar seleccionando, por ejemplo, un trabajo donde la firma se sabe que es nueva en ese tipo de empresa, en ese tipo de industria. Entonces, no necesariamente va a ser este sector financiero, pero solo con el hecho de que la firma sea nueva o se esté estrenando en ese tipo de industria, es un factor para seleccionar un trabajo. Okay. Y teniendo trabajo, un revisor, teniendo los atributos del revisor y teniendo los atributos del trabajo, se puede asignar un revisor que no, si suponete que decide seleccionarse un banco, por decir algo, o una compañía de seguro, o una organización sin fines de lucro, ¿puede asignarse un revisor que no tenga experiencia en esa industria?
no podría estarse seleccionando porque lo que se espera es que precisamente la gente cuente o el revisor cuente con esta experiencia. Y lógicamente, si no tiene la experiencia, el tipo de industria no tendría los elementos suficientes o no tendría, ¿verdad?, el suficiente juicio como para poder estar llevando a cabo la revisión. Ok, y cuando se está haciendo la revisión del compromiso de auditoría, este va a ser un compromiso de auditoría que va a revisar. ¿Cuál es el propósito que se está buscando, pues, al revisar todo el compromiso? ¿Qué se intenta encontrar? ¿O cuál sería el objetivo de la revisión? El objetivo principal de la revisión es justamente ver, ¿verdad?, si el informe que dio la firma está bien soportado. Cuando hablamos que si está bien soportado, ¿verdad?, no es que va a tener una gran cantidad de papeles de trabajo, ¿verdad?, como hacíamos antes, los grandes legajotes de papeles y eso, ¿verdad?, sino que está bien soportado desde el punto de vista técnico, que si se cumplieron o no con los estándares, ¿verdad?, establecidos por las normas, por los estándares tanto contables, de auditoría y de calidad. Entonces, lo que se espera es que la opinión que se dio esté bien soportada. Eso es lo que se espera y es lo que esperaría cualquier revisor. Ok, saludamos a todos los colegas que están por ahí, de Rodolfo, Liz Martín, a Juan Francisco. Bueno, a todos los colegas que están conectados los estamos saludando. Ok, en esencia, ok, normalmente cuando se hace una revisión en una firma, pues lo primero que se hace es planear la revisión, saber qué compromisos se van a revisar. Bien lo decía, normalmente son los compromisos más riesgosos, pero también pueden haber otro tipo de compromisos que se revisen, así como bien lo mencionaba, si la empresa es nueva en industria, por ejemplo, yo sé que por lo menos en la red que toca trabajar, si uno deja de hacer trabajo por 12 meses a una en organizaciones sin fin de lucro, tengo que pedir autorización para que me recertifiquen, por decirlo de alguna manera, en que yo puedo hacer ese trabajo, pues. Y si dejo de hacer instituciones del sistema financiero durante un año, tengo que pedir autorización para poder hacer ese trabajo si no lo estoy haciendo constantemente. O sea, que mi experiencia debe estar actualizada, diciéndolo de otra manera. Ok, entonces la revisión, como decía, es lo que pretende el revisor en este caso es asegurarse que la opinión de auditoría que emitió está adecuadamente soportada, y para eso tener varias pestañas ahí, tal vez nos explica qué información se recopila a la hora de documentar un compromiso que se va a revisar. Ok, en primer lugar, se requiere, ¿verdad?, de que se complete la información que será relacionada con el compromiso que se selecciona. En este caso, por ejemplo, el nombre del trabajo, para ti lo que se debería estar poniendo es el nombre de la compañía o del cliente que se seleccionó, ¿verdad? Ok. Ok. El nombre de la firma, ¿verdad? La fecha de la revisión, ¿verdad? La vez pasada les decía, ¿verdad?, de que la fecha de la revisión, pues eso va a estar estipulado o va a estar establecido por la firma de acuerdo, ¿verdad?, a la disponibilidad que pudiera tener, que bien se podía estar haciendo anual o estableciéndose la fecha. En este caso, la fecha de la revisión tiene que ver con la fecha de la revisión del trabajo, ¿verdad? En este caso puede ser 31 de diciembre, qué sé yo, del 2023 o 22, o la fecha, ¿verdad?, que te toque haber seleccionado el trabajo. La otra tiene que ver con la naturaleza del negocio del cliente. Aquí pues se describe básicamente qué tipo de cliente es, ¿verdad? Qué sé yo, cuánto tiempo tiene en el mercado y las generalizaciones de él. El fin de año, cuál es la fecha, ¿verdad?, de la auditoría prácticamente, si es el 31 de diciembre, el marco contable utilizado, las horas totales que se cargaron a este cliente, el socio del trabajo, el nombre del socio del trabajo y el nombre del socio recurrente o socio revisor, si es aplicable. Okay, importante. Estás hablando, este tipo de revisiones normalmente se hace una vez al año. Bueno, sí, así es. Ahora, cuando hablas de marco contable, ¿a qué te estás refiriendo? Y cuando hablas de revisor concurrente, ¿a qué te estás refiriendo a la hora de documentar eso?
Ok, el marco contable prácticamente es la base contable que se utilizó para la preparación de los estados financieros del cliente que seleccioné, ¿verdad? Se esperaría, por ejemplo, si yo estoy seleccionando un cliente aquí en Nicaragua, pues lógicamente esperaría que el marco contable sea NIF PYME o las NIF Full, ¿verdad? Ok, Lo generalizado sería la NIF PYME. ok. ¿Y revisor concurrente siempre llevará revisor concurrente un trabajo? No, no necesariamente, ¿verdad? El concurrente o revisor de calidad lo van a llevar aquellos trabajos que son de riesgo, ¿verdad? Si este fuera el caso, ¿verdad? Que este es un trabajo, ¿verdad? Un compromiso con riesgo, pues lógicamente debería tener un revisor de calidad. Ok, ok. Entonces no todos los trabajos llevan revisor de control de Así calidad. es. Normalmente los que se revisan sí llevan revisor de concurrente o de control de calidad porque son los demás riesgos los que normalmente caen en una revisión. Sí, así Una es. revisión. Entonces, normalmente casi siempre van a llevar revisor concurrente, pero no es la norma, por No es la decirlo, no es la generalización. generalización. Así es, Ok, así es. perfecto. Entonces, esta primera parte, ¿verdad? Como les explicaba, pues tiene que ver todo lo relacionado con el cliente que yo estoy revisando. Ahora, esta segunda parte que tengo aquí, ya prácticamente es la evaluación que la voy a estar completando, ¿verdad? Una vez que yo haya revisado todos los programas que tengo aquí, que se los voy a ir explicando poco a poco, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí yo ya voy a concluir, una vez que tenga toda la revisión, yo ya tengo mis elementos de juicio, yo ya voy a poder concluir si pasa o no pasa el trabajo. Por eso es que aquí dice, considera que el trabajo aprobado o reprobado en función de los resultados obtenidos. Entonces, aquí yo tengo la opción de ponerle si pasa o no pasa. Pero lógicamente esto se deja hasta el final porque aquí apenas estoy empezando. Entonces, hasta que yo termine de hacer toda la evaluación, es que yo ya me voy a venir a esta última pestaña y voy a decir si pasa o no pasa el trabajo. ¿Ok? Ahora, una pregunta. Carpetas que tenemos ordenadas allí, más o menos siguen el orden de la auditoría, la secuencia de la Es auditoría. correcto, así es, precisamente así es. La primera parte, ¿verdad? Está relacionada con todo lo que es el proceso de planeación. Hay una pregunta, ¿verdad? Que me surge, que el otro día alguien me comentaba, cuando la norma de auditoría dice que esto aplica para firmas de auditoría, impuestos, me comentaban que, ok, esto significa que tiene que ser una firma y una firma es muchas personas. Dicen que el trabajo de manera individual esto no aplica para mí. Sería bueno que tal vez aclararas qué significa firma en lo que establece la norma de calidad. Ok, la norma es bien clara, ¿verdad? Y tal vez, pues, cuando uno se va al título, dice firma, ¿cierto? Dice firma de auditoría, ¿verdad? Pero cuando uno se va a la definición, ¿verdad? Que establece la norma es clara y habla, ¿verdad? De persona individual que ejerce o asociación, ¿verdad? Y lo podríamos estar viendo aquí en la norma. Aquí la tengo, vamos a ver, para que lo entendamos mejor. Esta parte de arriba. Ese QM1. Ok. Entonces, si nos vamos, ¿verdad? Lo establecido en la norma, la definición es clara y dice, un profesional, firma de auditoría, ¿cómo se ¿Qué cosa es interpreta? una firma de Así auditoría? es, firma de auditoría, ¿cómo lo define la norma? Un profesional ejerciente individual ¿Correcto? o una sociedad o corporación o cualquier otra entidad de profesionales de la contabilidad o su equivalente en el sector público. Entonces, la norma es clara. Un profesional ejerciente individual
Así es. ¿Ve? Entonces no se debería estar interpretando que la norma es aplicable solo a las firmas, porque si no la norma diría una sociedad o una corporación, que eso es lo que es una firma, ¿verdad? Una firma no es individual. Entonces la norma es aplicable, ¿verdad? Tanto para la firma como para el profesional individual que anda ejerciendo. Ok, entonces quedando claro con eso, estamos claros que está dentro del alcance el profesional de manera individual. Individual, así es, así Ok, es. perfecto. Vamos a Ok, entonces, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? Aquí en la evaluación del compromiso, ¿verdad? De que prácticamente la revisión está estructurada de acuerdo a cómo está la auditoría. Entonces, hablábamos, ¿verdad?, de que en la primera parte va a estar relacionada con todo el proceso de planeación. Y, por ejemplo, tenemos esta primera parte que se llama actividades preliminares, donde encontramos aceptación y continuidad de cliente, encontramos lo que son los términos del acuerdo, encontramos lo que es independencia y encontramos lo que es equipo de compromiso. Insisto con esto, ¿verdad? Este es un solo ejemplo. Lógicamente, estos cuestionarios son más amplios. Para efectos, ¿verdad?, de explicarlo ahorita, lo traje un poquito bastante condensado, pero no quisiera que se interpretara que solo estas preguntas son las que se hacen en cada uno de estas secciones. Son más amplias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aceptación y continuidad del cliente, la primera pregunta dice, ¿el equipo del encargo cumplió con las políticas y procedimientos de aceptación de la firma, incluida las investigaciones de antecedentes? Entonces, si yo le diera aquí, no, me dice inmediatamente, hágase un hallazgo. Ok, significa que para comentar debe existir un formato de aceptación y continuidad de clientes, que es lo primero que te van a revisar a la hora que llegue a revisar sus compromisos, a ver dónde lo tienen sus papeles de trabajo. Así es. Eso es lo que va a revisar. Así es, así Y es. eso es norma de, esa es norma de. Así es. Sí. Entonces, si yo aquí, ¿verdad? Si mi respuesta fuera no, inmediatamente me dice, como les explicaba, hágase un hallazgo y evalúe el hallazgo. Se recuerdan que en la sección anterior también hablamos de la evaluación de los hallazgos que se identificaban. Entonces, igual aquí. Entonces, aquí de acuerdo, ¿verdad?, a la severidad y a la generalidad de la situación que yo encuentre, yo voy a clasificar, ¿verdad?, el hallazgo que encuentre en material, en debilidad material, una deficiencia significativa o una simple deficiencia, ¿verdad? Si yo le diera aquí esto como material, ya me queda aquí que es una debilidad material, ¿verdad? Todo esto, lógicamente, tengo que irlo haciendo por cada uno de los programas y al final yo revisor, por eso es que se necesita gente con experiencia y con mucho juicio, ¿verdad? Al final, yo revisor voy a tener que revisar todo esto que estoy haciendo, ¿verdad? Y de acuerdo a los hallazgos que yo determine, voy a tener que concluir si el trabajo pasa o no pasa. ¿Ve? Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con esta parte, teníamos la segunda parte que tiene que ver con los términos del acuerdo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿el equipo del encargo obtuvo una carta de encargo de acuerdo con las políticas de la firma? Si es la carta compromiso. La carta compromiso o el contrato. Así es. O un contrato. Ahí debe estar en los papeles. Correcto, porque eso es lo que se espera. Si yo estoy estableciendo una relación con un cliente, pues lógicamente debería de tener en un contrato establecido las condiciones, ¿verdad?, con las cuales yo estoy haciendo ese trabajo. También tenemos lo que es independencia. Entonces, las preguntas básicas podrían ser, ¿todos los miembros del equipo del encargo confirmaron su independencia? ¿Sí o no? Si aquí le doy yes y le digo que sí, no hay ningún problema. Pero si yo le dijera aquí no, lógicamente, como les decía, tengo que preparar el hallazgo y tengo que calificar la deficiencia identificada. Ahora te pregunto, ¿qué esperarías encontrar en los papeles de trabajo cuando haces esa pregunta? Yo voy a responder sí o no, pero ¿qué esperaría encontrar en los papeles de trabajo para decir sí?
Ok, lo mínimo que yo esperaría es un documento firmado, ¿verdad? Por todo el equipo de trabajo donde me deberían de estar diciendo, yo fulanito, yo sutanito, yo mengandito, no tengo ninguna relación, ¿verdad? Con este cliente, ¿verdad? Ni yo ni no tengo, ¿verdad? Familiares cercanos ni nada de eso. Es algo, un formatito, ¿verdad? De independencia me diga, no tengo ninguna relación que a mí me impida hacer este trabajo. Ok. Eso es lo que se esperaría. Normalmente, ¿qué pasaría si si el equipo a la hora de que está haciendo su declaración de independencia se encuentra de que sí hay un funcionario que es mi primo o es mi hermano y ocupa una función alta, es gerente financiero o gerente general de la empresa que vamos a auditar? ¿Qué sucede a la hora de la declaración de independencia con eso? Bueno, en principio, ¿verdad? Se debería de estar sacando a esa persona del equipo de trabajo, ¿verdad? Porque se entendería de que no va a tener la independencia para realizar dicho trabajo, ¿verdad? Entonces, en principio, lo primero es que esa persona no forme parte de ese equipo de trabajo. Ok, ok, entonces, ¿verdad? Siguiendo con esto, tenemos lo último que dice el equipo del encargo tenía las habilidades y competencias necesarias para completar el encargo. Pues igual aquí se le pone, si yo encuentro la evidencia necesaria, ¿verdad? Concluyo que sí, y si no, tendría que estar poniendo. ¿Qué esperarían con los papeles de trabajo para ver si el papel de trabajo está adecuado, si los papeles de trabajo están adecuadamente adecuados? Ok, aquí debería estar encontrando, ¿verdad? Dependiendo de la industria. Por eso es que hablo, ¿verdad? De que es importante esto de la industria. Si, por ejemplo, estuviera revisando un trabajo relacionado con la industria financiera, pues lo que debería estar encontrando es la evidencia, ¿verdad? De la persona, del equipo que tiene experiencia en ese tipo de industria. Por ejemplo, se podría estar concluyendo en algún, ¿verdad? Que se selecciona su tatito, su tantito, eh, porque tienen experiencia en X, que, por ejemplo, bancos, que es lo que es la tarea o es el compromiso que estoy revisando. Ok, ¿y quiénes componen el equipo de compromiso? Pues normalmente siempre está compuesto por el socio, ¿verdad? Un gerente, un encargado y los asistentes. Y de ser necesario, pues los especialistas que tengan que intervenir si acaso es necesario. Ok, pero pudiera ser nada más un socio y un encargado, pudiera ser Podría y ser, un experto de TI, pues, sí, así y es, ahí sí necesitaría a expertos, pues, en este caso. así es. Ok, perfecto, eso serían las actividades preliminares. Preliminares. Ok, después entraríamos, ¿verdad? Lo que es evaluación de riesgo y planeación, perdón, y aquí vamos a tener, ¿verdad? Tópicos tales como la comprensión de la entidad y su entorno, lo que tiene que ver con leyes y reglamentos, ¿verdad? Aplicables, lo que tiene que ver con partes relacionadas, la comprensión del control interno, la documentación de los procesos de negocio, ¿verdad? Del cliente, lo que tiene que ver con la discusión entre el equipo de auditoría, la evaluación del alcance de los riesgos identificados y lo que tiene que ver con control de calidad. Tal y como les decía, estos no son los programas completos de cada uno de estos tópicos, solo se están presentando cierto ejemplo. ¿Ve? Y el mecanismo es el mismo. La respuesta siempre va a ser sí o no. Si es no, siempre me va a llevar a un hallazgo al cual yo lo tengo que clasificar. Ok, eso ¿qué es lo que vas a encontrar cuando estás hablando de la construcción de la entidad y su entorno? ¿Qué es lo que esperarías? Bueno, se documentó adecuadamente, vos le vas a decir sí o no, pero ¿qué, para decir sí, ¿qué esperarías encontrar? Hay una pregunta de Roger, pero no la logro comprender. Dice, cuando hay rotación o cambio dentro del equipo mismo de auditoría, el tratamiento es extensivo. ¿Qué puede ser? Tal vez lo amplía, entendí que lo dice, el tratamiento es extensivo. No, pues si hay rotación, suele haber rotación en los equipos de auditoría.
Sí, pero lo que es extensivo no sé a qué se está refiriendo. 10 y 4. Ok. Entonces, ¿qué esperarías encontrar? Hiciste la pregunta, vos sos el revisor, vas a contestar si está adecuadamente documentado. ¿Qué esperarías encontrar en los papeles de trabajo? Lo que debería estar encontrando es un memorándum, ¿verdad? Con todo el entendimiento que se pudo haber obtenido del cliente. Lógicamente ahí debería de tener, ¿verdad? Los procesos técnicos importantes, ¿verdad? Y desde ahí a ir viendo si se van identificando lo que son los controles que pudiera tener una entidad. Entonces, lo que esperaría es encontrar un memorándum bien completo, ¿verdad? De todo ese conocimiento. Ok. Y cuando decís el equipo documentó adecuadamente los factores para determinar materialidad, ¿ahí es ya materialidad o son solo los factores que se utilizan al determinar la materialidad y cómo se determina? Ok, recordemos, ¿verdad?, que para efectos de poder determinar la materialidad, pues lógicamente se tienen que considerar los factores del riesgo que el equipo pudo haber determinado como parte de su entendimiento, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hablamos de los factores, ¿verdad?, estamos refiriendo a los factores de riesgo que se pudieron haber determinado. O sea, si por ejemplo el año pasado hubieron muchos ajustes, muchas deficiencias de control, significa que mi materialidad tiene que ser un poco más baja O más alta. o más alta dependiendo de los factores. Así Y es. normalmente, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para... ¿Qué esperarías encontrar en el papel de trabajo que estás revisando? ¿Qué esperarías encontrar cuando le vas a dar que sí o le vas a dar que no encontrar? Ok, en principio, ¿verdad? De acuerdo a los entendimientos que entenderían que está preparado a partir de la primera pregunta, ya desde ahí ya debería de estarse determinando los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, lo que esperaría encontrar es un papel resumen con esos factores ya determinados, ¿verdad? Y el impacto que pudiera ya relacionado con los saldos de los estados financieros. Eso es lo que yo esperaría encontrar. El detalle de los factores de riesgo, ¿verdad? Y la relación, ¿en qué cuenta me van a pegar? Prácticamente eso es lo que debería estar esperando. Okay. Y cuando habla de materialidad, ¿todavía no esperarías encontrar un papel de trabajo de cálculo de materialidad en este caso? Creo que materialidad, vamos a ver, creo que lo tengo. Sí, ahí queda. Entonces, sí, aquí también, ¿verdad? Ya se podría estar o ya deberíamos de tener un papel de trabajo, ¿verdad? Donde esté documentado la materialidad que se determina. Ok. Una pregunta. Sí, hay una pregunta en el sistema. ¿Qué ocurre cuando hay resistencia en los sectores de documentación? Es decir, si la compañía no tiene relevancia en, en el enriquecimiento de la información, es decir, no está documentado. Bueno, normalmente cuando las transacciones no están documentadas, hay una limitación al alcance de la auditoría y dependiendo de la importancia o de la materialidad de eso, puede llevar hasta una salvedad. Así es. Como mínimo es un hallazgo. Ujú. Así es. Ok, entonces me decías que cuando estabas hablando de la materialidad, ¿esperarías encontrar ahí ya el papel de trabajo de cálculo de la materialidad? Así es, ver cuáles fueron los factores que consideró el equipo para hacer el cálculo de la materialidad. Ok, y esta materialidad, esto se determina esta de manera general, porque sé que pudiera ser que existan diferentes métodos para hacerlo, pero al fin y al cabo son similares. Sí, normalmente, ¿verdad? Lo que se ha visto y se ha estandarizado prácticamente es que ya están establecidos los umbrales prácticamente a partir de los cuales se puede estar haciendo los cálculos, ¿verdad? Normalmente se espera, ¿verdad?, de que si, por ejemplo, una compañía tiene utilidades, se parta de la utilidad neta para efectos de aplicarle cierto porcentaje, ¿verdad? Y sobre eso sacar un monto que va a ser mi materialidad que yo voy a establecer. Normalmente ese monto se esperaría que no pase de un 10%, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si es una compañía que pudiera tener pérdida, pues lógicamente no tiene utilidad y no podría estar utilizando ese parámetro. Entonces podría estar utilizando el total de ingresos, ¿verdad? Y ya están también los porcentajes, ¿verdad? Que
los límites, ¿verdad? Hasta los cuales yo podría estar calculando esa materialidad. En el caso de los ingresos, pues esperaría que no pase de un 3%. Ok, entonces normalmente lo que yo he visto también es que las materialidades a nivel de estado financiero que se utilizan en la planeación de auditoría están sobre tres benchmarks, de tres parámetros, fundamentalmente sobre utilidad neta de impuestos, sobre ingresos o sobre activos. Sobre esos tres parámetros normalmente lo he estado viendo, ¿verdad? Obviamente, si una empresa tiene pérdidas, pues a veces van a establecer las materialidades sobre ingresos. Si no son relevantes los ingresos y son más relevantes los activos, veo que algunas veces van a establecer materialidades sobre activos. Pero bueno, ok, entonces esperarías encontrar un cálculo de cómo el equipo de auditoría hizo el cálculo de su materialidad para propósitos de planeación de la auditoría. Eso es lo que esperarías encontrar ahí. Así es, porque imagínense que nos encontráramos con un papel donde a partir de la pérdida estén calculándole el porcentaje, de ahí eso estaría más que malo, pues, ¿verdad? Entonces, ahí se esperaría encontrar un papel, ¿verdad? Donde se vea o se documente todos los parámetros que consideró el equipo de trabajo para determinar el monto de la materialidad. Eso fundamentalmente sirve para planear el alcance de la auditoría de la materialidad a nivel de estado financiero. Hay una pregunta de Mayra. Buenas tardes, colega. ¿En qué momento esta revisión permite que se subsanen hallazgos materiales u otros procedimientos que permitan superar la situación determinada en la revisión de calidad? Fuerte abrazo. Ok, normalmente lo que sucede, Mayra, es lo siguiente: cuando me están revisando, cuando me han revisado, me sacan un hallazgo y el hallazgo es material. Y si yo le presento las evidencias al revisor, allí mismo puede ser eliminado o le bajan la severidad del hallazgo. O también sucede que si yo no tengo la documentación, no tengo los soportes para desvanecer ese hallazgo y se queda como material o se queda la deficiencia como significativa, lo que se hace es que al final de la revisión de control de calidad se prepara un plan de acción para superar todas las debilidades materiales y significativas que hayan sido determinadas en la revisión de control de calidad, y tiene la firma un plazo para subsanar todos esos hallazgos que se detectaron a la hora de revisión de control de calidad. Adelante. Ok, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo que es evaluación y evaluación de review planeación, prácticamente pues se completa con este programa, ¿verdad? Y luego miraríamos ya lo que tiene que ver la revisión de las cuentas. Aquí es importante señalar algo, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Como revisor voy a ir a revisarme toditas las cuentas del estado financiero, y la norma es clara, ¿verdad? La norma dice hay que enfatizar, ¿verdad? En aquellas áreas, en aquellos saldos, ¿verdad? Que pudieran tener lo que son los riesgos significativos, que pudieran estar sujetas, ¿verdad? A estimaciones o a juicios de parte del equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, a esa área yo me voy a dirigir como revisor. No es que voy a empezar desde caja y voy a terminar hasta la última cuenta de los resultados. No, voy a ir a revisar, ¿verdad? Las cuentas donde yo estoy clara de que tiene riesgo, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es estar, ¿verdad? O revisar o estar consciente de que esas cuentas están debidamente soportadas. Ok, lo que nos estás diciendo es que, ok, llega el revisor, le asignaron el compromiso X, revisa este. Cuando él va a revisar y va a determinar qué cuenta va a revisar, no todas las cuentas caen en el alcance. O sea, el revisor selecciona qué cuenta va a tomar. Normalmente son los ciclos o las cuentas de importancia o de mayor riesgo, puede ser ingresos, normalmente siempre está en el alcance. Inventario, cuentas. Correcto. Ok, excelente, adelante. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, incluimos dos cuentas, ¿verdad? La cuenta de ingreso y la cuenta de inventario, ¿verdad? Que son cuentas que siempre están relacionadas con riesgos significativos. Entonces, pues, dejamos, ¿verdad? Como ejemplo, estas dos cuentas. Y entonces, ya a nivel de cuenta, venimos, ¿verdad? Aplicándole lo que es este programa. Hay una de Carla, dice que van a compartir el material. Si todo el material va a estar siendo subido a la página, ¿cuándo
junto con el certificado se le va a estar compartiendo todo el material de las 4 sesiones. Adelante, Berta. Sí, dice el Cárdenas, bolsones de otros gastos, además los legajos de comprobantes de diario. Bien. Entendí la pregunta ahí, ¿no? Ajá. Ok. Ok, entonces, ¿verdad? Aquí en el caso pues de los ingresos, la primera pregunta sería la respuesta, ¿verdad? El equipo incluyó una prueba de controles, ¿verdad? Si se efectuaron las pruebas de controles, fueron apropiados, ¿verdad? En cuanto a su alcance y la oportunidad de los procedimientos que se aplicaron, fue apropiado el tamaño de la muestra para probar el control. Se identificaron desviaciones mediante pruebas, se investigaron las desviaciones y se consideró el impacto en la respuesta planificada. Entonces, estas son de las cosas, ¿verdad?, que se deberían de estar viendo si está bien documentada en los papeles de trabajo. Ok, una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué razón pregunta aquí que se incluyó pruebas de controles para revisar ingresos? Porque me llama la atención y luego va a las pruebas de controles. ¿Qué esperarías encontrar en la revisión? Disculpe. Recordemos, ¿verdad?, que por default los ingresos es imposible poderlos revisar a través de pruebas sustantivas. No es imposible, pero para un auditor sí lo es por el factor tiempo y el factor, lógicamente, costos, ¿verdad? Va a ser difícil, ¿verdad?, que alguien le pudiera estar explicando a un revisor que a través de pruebas sustantivas pudo haber llevado a cabo una revisión de los ingresos, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿verdad?, el volumen que se pudiera estar encontrando en este tipo de cuentas. No estoy diciendo que no se puede, porque sí hay empresas pequeñititas que a lo mejor hacen una factura una al año, ¿verdad? Y lógicamente eso sí se va a poder documentar, pero en la mayoría de las empresas, ¿verdad?, son cantidades y volúmenes de transacciones que es imposible poderlas sustantivar. Por eso es que siempre, ¿verdad?, se complementa una prueba sustantiva con una prueba de controles. ¿Sí? Entonces, por eso es se esperaría, ¿verdad?, de que hay prueba de controles en una revisión de ingresos. Okay. Tal vez es importante recordar que ingresos está pegando con un riesgo enorme, que es el de fraude, Así es. que lo reconocido por el cliente. Entonces, al estar pegando con un riesgo de fraude, eso, la temperatura, por decirlo de alguna manera, sube a la hora de la revisión. Y normalmente, como bien decís vos, el volumen de ingresos es bien alto y no se puede obtener evidencia de auditoría solo de los sustantivos. Tiene que venir de pruebas de controles y de los sustantivos para tener confort del saldo de la cuenta. Así es. Entonces, normalmente siempre esperaría encontrar pruebas de controles. Así ¿Y qué es lo que buscarías en pruebas de controles que permiten estar en los papeles de trabajo, estar revisando? Pues se esperaría, ¿verdad?, de que, por ejemplo, que se hayan establecido los precios, ¿verdad?, y que esos precios hayan sido primero los autorizados y que no haya, ¿verdad?, evidencia, ¿verdad?, que pudieran haber sido alterados los precios. Si ya fueron autorizados, lógicamente se esperaría que hay un control que garantice, con el cual el auditor se garantizó de que esos precios no pudieron haber sido alterados durante el periodo. Eso es lo que, por lo menos, es uno de los controles que yo debería de estar probando, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, vendríamos a lo que es ya la respuesta sustantiva. Y en la respuesta sustantiva tenemos pues la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos apropiados en las circunstancias, de manera que los procedimientos sean suficientes y apropiados. Entonces ya aquí ya debería de estar, o lo que esperaría es encontrar un papel de trabajo ya donde está documentando, ¿verdad?, ya la parte sustantiva, dependiendo del tipo de prueba que haya establecido el equipo de trabajo. Mira, hay una pregunta de Joel que dice, bolsones de otros, está complementando después, dice, bolsones de otros
otros gastos, además de legales, de comprobantes de diario. Dice, puede por favor buscar los tipos de arriendo. Está hablando de bolsones, cuenta bolsones. O sea, entendería que lo que él está preguntando es cuáles son los riesgos que podría estar encontrando en la cuenta por zona. La cuenta bolsones. Uno de los riesgos, ¿verdad? Y lógicamente eso se va a acomodar a cada, a cada entidad, ¿verdad? Que esté revisando, pero por lo menos yo pensaría, ¿verdad? De que uno de los riesgos es de que no esté soportado, ¿verdad? Desde el momento en que lo estoy llevando a una cuenta bolsón, pues a lo mejor ni siquiera saben qué es lo que hay allí y simplemente lo están metiendo como parte de un bolsón. Entonces, lo primero es que eso no va a estar soportado. Eso es uno de los riesgos que para mí, ¿verdad? Como digo, eso va a estar en dependencia de cada empresa, pero de entrada yo pensaría es que no va a estar soportado. Sí, normalmente, ok, la, la, la aseveración relevante normalmente con los gastos tiene que ver con exactitud. Indudablemente en cuentas por zona se pueden ocultar una serie de cosas. Sí, ajustes, cuentas, cierres de cuentas que están limpiando. O sea, que el tema es bien cuidadoso, bien riesgoso porque primero, la aseveración relevante es exactitud y seguramente eso no va a ser exacto, no va a estar clasificado en las cuentas que corresponden. Simplemente decidieron meter, por decir algo, algo en una cuenta por zona y se suele encontrar bastante de eso. Normalmente se responde con pruebas de detalle. Sí, normalmente se responde con pruebas de detalle a saber qué cosas le están metiendo ahí. Bien. Integridad, exactitud correcta, integridad, no tengo duda que pueda estar pegando. Idea, pues, exactitud sí pega. La integridad tiene más que ver con los ingresos, con los pasivos, pero pudiera ser. Ok, ¿verdad? Entonces, continuando con el programa que estamos viendo, en lo que es la respuesta sustantiva, ¿verdad? También se esperaría que esté evidenciado, ¿verdad? La respuesta adecuada para responder al riesgo significativo de fraude en el reconocimiento de los ingresos, ¿verdad? Eso ya lo hablábamos. Igual, ¿verdad? Si la respuesta diseñada fue un análisis sustantivo, fue diseñada apropiadamente de manera que fueron suficientemente precisas para identificar una incorrección material. Hay un comentario, no es, sigue con lo mismo, pero tiene razón. Considero que los legados al diario de cierre, normalmente en el cierre las empresas tienen un defecto, así, hacen todos los ajustes al cierre y lo común es que el registro estén sin soporte, es verdad, para hacer una de las experiencias. Todos lo hacen al fin de año y todos los ajustes los corren ahí y de repente se te van algunos sin soporte. Así es, de hecho, ese es uno de los procedimientos, ¿verdad?, que establece la norma cuando se lleva a cabo lo que es la revisión de los journal entry, ¿verdad? Sí, entonces es parte de la revisión de journal entry que se hace porque ya se sabe prácticamente de que al final del periodo es, ¿verdad?, donde las empresas incluyen una serie de ajustes, ¿verdad? Y la mayoría, o en la mayoría de los casos, ¿verdad?, están dirigidos a poder cumplir con las metas que se han establecido, ¿verdad? Porque ahí es donde encontramos que meten cualquier reversión a lo mejor de gasto y cualquier cantidad de reconocimiento de ingresos simplemente con el objetivo de cumplir con una meta que se han establecido. Materialidad se llama el estado correcto. Sí, materialidad a nivel de estado financiero y se habla de materialidad de ejecución. Y algo que habla en la norma también es del valor firviano, sí, para pasar a justo. Ok, entonces, ¿verdad? Este sería el programa para los ingresos. El programa para inventario, que otro, ¿verdad?, de los saldos que normalmente se revisan por efecto, ¿verdad?, de la importancia. Entonces, igual aquí, ¿verdad?, donde son los ingresos y los inventarios son saldos o cuentas, ¿verdad?, que están compuestas por una gran cantidad de transacciones y que se esperaría que siempre tengan pruebas de controles asociadas. Entonces, igual, ¿verdad?, que en el programa anterior, la primera pregunta es, ¿la respuesta incluye una prueba de controles? ¿Fueron apropiadas, verdad, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos? Hablando de los controles. Sí.
Fue apropiado el tamaño de la muestra para probar el control. Se identificaron desviaciones mediante pruebas y se investigaron las desviaciones y se consideró el impacto en la respuesta planificada. Okay. Normalmente, ¿qué tipo de pruebas de control se encuentran comúnmente en inventario? Pruebas de control, no pruebas de detalle. Sí, normalmente la más conocida y creo que para todos tendría que ver con la inspección de los inventarios. Recordemos, ¿verdad?, que al final de año, pues toditas las compañías hacen sus inventarios físicos y como auditores ni que metamos a toda la oficina vamos a poder realizar el inventario 100%. Entonces, normalmente, ¿verdad?, pues tenemos que hacerlo a través de pruebas, ¿verdad? Y para poder terminar o concluir de que ese inventario fue bueno, tenemos que hacer pruebas de controles, ¿verdad? Como por ejemplo, que si existen o no existen los instructivos, ¿verdad? Para llevar a cabo los inventarios, documentar apropiadamente lo que tiene que ver con el proceso de inspección, si hay una o dos conteos, que si se marcan o no se marcan los ítems, ¿verdad? Que se cuentan. Esas son pruebas de controles, ¿verdad? Que se deberían de estar probando o realizando cuando se participa en una inspección de inventario. Ok, ok. Entonces me estás diciendo que lo que comúnmente se encuentra es pruebas de controles relacionadas con la inspección física de inventario que responden a la severidad de existencia. Sí es. O sea, que la inspección de inventario se te convierta en una prueba de doble propósito para probar los controles que se establecieron sobre la toma física y para hacer tus muestras de toma física para compararlo con los resultados finales. O sea, el trabajo se vuelve de doble propósito a la hora de estar haciendo la inspección. Así es, así es, así es. Luego entraríamos, ¿verdad?, a la segunda parte que ya tiene que ver con la prueba sustantiva o la respuesta sustantiva que se pudo haber dado, ¿verdad?, a este saldo. Perdón. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos que si el inventario era importante al final del año y el equipo asistió al conteo de inventario, realizó procedimientos de inspección y observó el desempeño del conteo, ¿verdad? Fue la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos apropiados en las circunstancias de manera que los procedimientos sean suficientes y apropiados para abordar los riesgos. Como ustedes pueden ver, son preguntas bastante generalizadas, ¿verdad? Porque se esperaría de que esto de la aplicación de procedimientos no es una camisa de fuerza. Lógicamente, cada equipo, de acuerdo al riesgo que haya identificado, pues va a establecer, ¿verdad?, los procedimientos que desde su punto de vista mitigan el riesgo que haya identificado. Okay, tal vez es importante comentar algo. Casos que me he encontrado, por ejemplo, ustedes van a hacer a participar en la toma física de inventario, asegúrense que el listado donde están sacando la muestra pega con los registros contables, porque si ese listado del que están sacando su muestra no pega con el inventario, la prueba se cayó. O sea, no funciona. O sea, y he encontrado revisiones que me ha tocado hacer en otros países, firmas que toman el inventario, agarran el listado y ese listado no lo prueban que pegue con los registros contables o ese inventario tiene diferencia con los listados contables, para nada sirve la prueba. Sí, Entonces hay que tener cuidado con eso. ok. ¿Qué Luego, otro tipo de prueba, aparte de la de toma física, se esperaría encontrar el inventario? lógicamente se esperaría, porque con la toma física estaríamos cubriendo lo que es la existencia, ¿verdad? Pero no estamos cubriendo lo que es evaluación. Entonces se esperaría, ¿verdad?, una prueba relacionada con lo que es la evaluación o el precio, el costo, como le queremos llamar, que se le ha asignado a ese inventario. Ok, entonces te estarías esperando encontrar que cuando estás haciendo y estás respondiendo la pregunta, la prueba que tiene que ver con la inspección física de los inventarios que responde a la aceptación de existencia. Sí. Esperarías estar encontrando una prueba de cómo se determina el costo de esos inventarios que responde a evaluación bruta en este caso. Sí. Y esperarías encontrar también, creo que hay otro tipo de prueba que se hace para saber si la obsolescencia o la producción para deterioro es razonable. Así es, porque la otra parte tendría que venir lógicamente acompañada a esto de la provisión que podían tener en inventario. Así es, y también debería estarse probando el método que están siguiendo, si es costo promedio, si es PEPS. Sí, sí.
Así Ok, es. eso estarías esperando encontrar en las pruebas de inventario y esas respuestas que está dando a este cuestionario, normalmente debería estar respondiendo a estas 3, 4, 5 pruebas que vas a encontrar ahí. Es correcto, así es. Que son las básicas que uno esperaría. Ok, normalmente también creo que hay una prueba que tiene que ver con corte. Sí, así es, así es. Ah, bueno. Ok, mira, tiene una pregunta. Dice que existen políticas de aplicación, políticas de inventario, tipos de me parece que es un comentario de Ajá. ok, Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que estas fueron las dos únicas cuentas que seleccionamos para revisar, pues ya miramos, ¿verdad? Con dos ejemplos, un programita sencillo con el cual se podría estar llevando a cabo la revisión de esas cuentas. Luego ya, lógicamente, si aquí hubieran otras cuentas, qué sé yo, a lo mejor el efectivo, si en algún momento se concluye que es importante, entonces, si tuvieras en una empresa, si te hubiera tocado revisar una empresa comercial, además de los ingresos, porque aquí solo dejas 2 ciclos o 2 cuentas nada más sí, para efectos del ejemplo, pues. sí, Pero normalmente, ¿cuáles serían si estuvieras revisando una empresa comercial, normalmente cuáles serían las cuentas que caerían en el alcance de del revisor de control de calidad? se esperaría que además de los ingresos y los inventarios se podrían estar considerando las cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿verdad? Si son importantes, Sí, ¿verdad? Porque se tendría que estar evaluando. Recordemos, ¿verdad?, de que esto es juicio, ¿verdad? Va a depender del saldo o de la importancia del saldo que tenga para hacer yo la selección. ok, pero normalmente se entendería que la empresa comercial va a estar cayendo en cuentas por pagar, inventarios, ingresos. Normalmente a veces cae también, si hay deuda, cae en deuda o a veces puede caer el efectivo en caja y banco. Esas serían las cuentas que se pudieran estar revisando y en resultado, ingresos y costos de venta o caen otras cuentas de resultados. Normalmente ingresos y los gastos normalmente ya no costos sobre todo. Costos sobre todo, Sí, ¿eh? Normalmente caen en la revisión. Sí, sí, lo que he visto yo es que con visa inventario y cuenta por pagar, ahí están los mayores problemas. así es, Normalmente en esas 2 áreas, en esas 2 cuentas están los mayores problemas. Está haciendo una revisión de control de calidad donde se encuentran más déficits. así es. Bien. Ok, luego entraríamos, ¿verdad?, a la parte de eventos subsecuentes y conclusión, como les decía, la revisión sigue prácticamente el orden lógico del proceso de auditoría. ¿Ve? Entonces aquí, por ejemplo, deberíamos de estar revisando tópicos relacionados con eventos subsecuentes, eh, con presentación y divulgación, lo que tiene que ver con incorrecciones, lo relacionado con las deficiencias y las manifestaciones escritas que se esperan, ¿verdad?, obtener al final de la auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar o deberíamos de estar revisando eh, al final, ¿verdad?, cuáles fueron los procedimientos, cómo se identificaron o cómo se aseguró el equipo de que se incluyeron todos los eventos subsecuentes, cómo identifica la administración los eventos Eso es lo subsecuentes. primero que se hace, Sí, para ver cuál es la así política es, para identificar para eventos subsecuentes. identificar eventos subsecuentes, ¿verdad? Si se obtuvo una respuesta legal actualizada según fue necesario de acuerdo a las Ahora, políticas de la firma. Esto tiene que ver con la carta de abogado. tiene que ver con las Sí, cartas de abogado. sí, Una pregunta. Te pregunto, ¿qué realiza? Normalmente esa revisión de eventos subsecuentes, ¿hasta cuándo debería estarse haciendo? O sea, yo iba a hacer la auditoría 31 de diciembre de 2022. ¿Hasta dónde debería cubrir mi revisión de eventos subsecuentes? prácticamente debería estar cubriendo hasta la fecha del informe, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy haciendo una revisión el 31 de diciembre de 2022, es cierto que hasta ahí el evento subsecuente no lo voy a llevar hasta en enero o febrero, sino hasta la fecha en que yo estoy fechando el informe. Por ejemplo, si el informe está saliendo hasta marzo debería estar llevando la revisión de los eventos subsecuentes. Y normalmente, ¿qué es lo que se revisa? Bueno, Normalmente se revisa, ¿verdad?
saldos importantes, ¿verdad? Se hace una selección, ¿verdad? De todas aquellas partidas que se consideran importantes y que fueron posterior, ¿verdad? A la fecha, a la fecha de cierre de los estados financieros, ¿verdad? Y lo que se revisa prácticamente es el libro de banco para ver el tipo de transacciones, ¿verdad? Es hacer una selección de esas transacciones importantes para ver si esas transacciones correspondían realmente al periodo posterior o deberían de estarse presentando en el periodo que yo estoy revisando. Recordemos que el trabajo o el objetivo de la revisión de eventos subsecuentes es identificar, ¿verdad? Partidas o saldos o transacciones, ¿verdad? De que pudieran ser ajustes o revelaciones dentro del informe. O sea, normalmente también veo que a veces incluyen una comparación de los estados financieros de cierre con los estados financieros más recientes y se analizan las variables importantes para qué lo produjo en este caso. También he visto que revisan los libros de actas de junta directiva posteriores a 31 de diciembre hasta del informe. Así es. Y esta carta de respuesta del abogado, lo que he visto es que también esta carta se obtiene al inicio de la auditoría y lo que se hace aquí al final es actualizarla. Así es. Así es. Porque normalmente la carta del abogado se envía en el proceso de planeación de la auditoría, porque de la respuesta del abogado pueden surgir una serie de contingencias de casos. Entonces, por esa razón, se envía desde el momento de la planeación, pero al momento del cierre de la auditoría también se actualiza para ver si no hay casos que puedan afectar el informe, ya sea revelación o ajuste en este caso. Así es. Así es. Así es. ¿Okay? Entonces, como parte, ¿verdad?, de lo que es la presentación y divulgación, deberíamos de estar revisando a ver si se prepararon los estados financieros de acuerdo con el tipo de información financiera aplicable. ¿Qué esperarías encontrar ahí? Yo voy a revisar y, ok, voy a responder la pregunta. ¿Se prepararon de acuerdo con un marco de información que voy a encontrar en los papeles de trabajo? Si se verificaron que cumplía con todas las revelaciones que requiere el marco contable. Lo que se debería de estar documentando, lo que debería estar esperando es un papel con un checklist, ¿verdad? Donde lógicamente se presente lo que establece el marco contable y cómo se están presentando los estados financieros. Eso, lógicamente, eso te va a decir si se está cumpliendo con el marco contable establecido. Así creo que para pimentar algo así como chequeo, la lista de chequeo. Sí. O sea, lo que esperarías encontrar es que en los papeles de trabajo hay un checklist, así como decía, una lista de chequeo donde aparecen las normas y la referencia al informe y que todo lo que requiere la norma está revelado o está recogido en el informe. En este Así caso, es. obviamente con NIF para pyme es fácil y sencillo porque la norma no es tan complicada, pero en el tema de NIF completa, nosotros utilizamos una aplicación que es internacional, en este caso, y que tarda hasta 4 o 5 horas para la completar, para asegurarte que están todas las revelaciones necesarias. Ok, eso tiene que ver con se llama presentación y divulgación. Sí. Okay. Presentación. ¿Y las incorrecciones a qué se refieren? Prácticamente las incorrecciones tienen que ver con los ajustes. Se le llaman incorrecciones, pero está relacionado prácticamente con los ajustes. Recordemos, ¿verdad?, que como producto de la revisión que fue realizado fue trabajo, pues lógicamente se pudieron haber determinados ajustes. Okay. Estos ajustes pudieron haber sido ajustes importantes o ajustes pequeños, ¿verdad? Recordemos que los ajustes pequeños se van acumulando para luego ser evaluado al final si el efecto es o no es importante dentro de los saldos de los estados financieros. Ok, esperarías encontrar un papel de trabajo, estén todos los ajustes planteados, los que se cogieron y los que no se cogieron, y la medición de los impactos de los que no se cogieron. Así es. Si no te afecta la opinión. Ok, perfecto. Y en cuanto a deficiencias, ¿a qué se refieren? Deficiencias básicamente son los hallazgos que se determinan. Entonces, lo que se percibe aquí es ver... ¿Qué esperarías encontrar? Es ver, ¿verdad?, si fueron debidamente clasificadas, ¿verdad? En que se determina el hallazgo
y no se evaluó su severidad. Entonces aquí lo que se esperaría es ver si todos los hallazgos que se identificaron fueron debidamente evaluados, deficiencias materiales, deficiencias significativas o deficiencias. Ok, o sea, ahí en esa sección de los papeles de trabajo esperarías encontrar todos los hallazgos de auditoría que en teoría estarían siendo incorporados a la carta de gerencia. Así es. Las manifestaciones escritas, ¿qué es lo que esperan encontrar aquí? La carta de representación, básicamente aquí en la carta de representación firmada. Ok, para ir avanzando, hay una pregunta de Will. Dice, ¿qué pasa con todo esto que se está indicando cuando se hará una auditoría por primera vez? Porque tal vez el efectivo de la compañía es excesivo y ahora el banco está solicitando auditor, estados financieros auditados en el entendido que este trabajo va a unir y no se pretende hacer. Bueno, en teoría, si no está auditado el año anterior, se pone el informe, el estado financiero se pone sin auditar y no opina sobre él. Pero eso no te releva de la obligación de revisar saldos iniciales. Eso no te releva el que no deja opinión. Segundo, si no se está haciendo bajo NET, debería ser un marco de propósito especial. Bien. Ok, dice, ¿cuál sería el método para dejar de usar los bolsones de otros gastos? En el caso que esos gastos sean de otros clientes, gastos aduaneros, eso no está. Esto no cuesta por cobrar, pero si Eso son cuesta por de cobrar, otra sí. compañía, cuesta por cobrar. No, y realmente eso está en manos de la administración de la cuenta, que puede hacer el auditor es sacar la recomendación o la salvedad en casos pertinentes. Ok, ¿qué son las manifestaciones de crítica? ¿Qué esperarías encontrar en los papeles de Como decía, de verdad, en principio tendríamos ahí la carta de representación de la compañía, ¿verdad? Las respuestas que pudieron haber dado por las deficiencias que se pudieron haber sacado, ¿verdad? Ciertas manifestaciones particulares, ¿verdad? Que se pudieron haber dado en su momento sobre ciertos asuntos, eso es lo que debería de estar ahí. Ok, normalmente estas cartas de representación o de relaciones generales lleva la misma fecha del informe de auditoría. Así es. Sí, ok. Ese es un formato que ya tiene la norma. Lo que hay que hacer es adecuarlo. Ahora dice, bueno, es importante también mencionar, y es algo que suele suceder, es importante la pregunta que está en la línea número 8. Las diferencias de auditoría deben incluirse en la carta de representación. Y eso suele suceder de que no las incluye. Cuando estamos hablando de diferencias de auditoría, estamos hablando de aquellos ajustes que se propusieron y no fueron aceptados o corridos por la empresa y que se consideran no son materiales. De eso estamos hablando. Así es. Bien. Ok. Ok, entonces ya, ¿verdad? El último programa está relacionado con reportes y comunicaciones. Entonces aquí vamos a encontrar lo que es el reporte o el informe del auditor y lo que tiene que ver con comunicación. Hay una pregunta de Javier. ¿Qué es más sabio hacer cuando la administración se niega a firmar o emitir la carta de representación? Es un salvedad en el informe. Y la norma lo establece, de hecho. Así es, la norma lo establece de hecho, una salvedad en el informe. O le pongo la salvedad. Así es. Entonces ya en este último programa, ¿verdad? La pregunta es que si fue el informe del auditor apropiado en las circunstancias y de acuerdo con las políticas de la firma y el marco de auditoría aplicable, pero esto ya tiene que ver ya con el informe que se emitió. Bueno. El informe del auditor con la fecha adecuada. El equipo del encargo consiguió otra información incluida en los informes regulatorios anuales por el estado financiero. Esto es cuando se dé el caso, ¿verdad? El equipo del encargo evaluó si la información complementaria se presentó de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, igual cuando hay información complementaria. Se incluyó información complementaria en los estados financieros, se aplicaron los procedimientos de auditoría adecuados.
Ok, te pregunto lo siguiente, ¿qué esperarías encontrar en cada una de las respuestas para ponerle sí o ponerle no? Suponete que estás revisando, el- porque aquí hablamos de una empresa comercial, pero puede ser un proyecto también, puede ser un proyecto. Suponete que está revisando qué verías en los papeles de trabajo para ponerle sí, o qué no verías para decir que no se cumplió, pues. Recordemos, ¿verdad?, de que en principio se tiene un contrato, una propuesta, ¿verdad? Ahí se establecieron los términos y las condiciones bajo las cuales se iba a hacer el trabajo, incluyendo el marco contable y la base que se iba a usar para la auditoría. Entonces, en principio, pues, lo que esperaría es ver si lo que es el informe está alineado un poco con la parte más básica de lo que es el contrato que se firmó, ¿verdad? Luego, ¿verdad? También estaría viendo que si el marco contable realmente tiene que ver con lo que es de uso generalizado en el país, ¿verdad? Este, básicamente eso es lo que estaría esperando, pero otro tiene que ver con información complementaria, pero eso casi no se da. Ahora, este informe del auditor, está el informe del auditor con la fecha adecuada. ¿Te has encontrado por casualidad que en informes de auditoría están, es recurrente, le dejaron la fecha del año anterior? Sí, no le cambiaron el año y entonces dice que supuestamente una auditoría del 22 se esperaría que esté fechado el informe el 23 y entonces dice 22. Dice 22. Sí, Pues, dice 22. suele suceder y suele encontrarse, y a mí me tocaba en una revisión internacional que encontré un informe de fecha del año anterior. Sí, Okay. sí. Ok, entonces eso es verdad en cuanto a lo que tiene que ver con informe. Y en cuanto a comunicaciones, se hicieron las comunicaciones apropiadas con los encargados del gobierno corporativo, incluidos los TAN y las deficiencias significativas identificadas durante la auditoría. Esto ya tiene que ver con el control interno básico. Hay un comentario, también lo comentamos, observé la evaluación relacionada. Sí, lo que pasa, como decía, ¿verdad? Que estos son básicamente algunas preguntas que don Roger, al principio aclaré, ¿verdad? De que este no es un programa completo, ¿verdad? Lógicamente, lo que es negocio en marcha forma parte del proceso de planeación, pero lógicamente en una hora y media va a ser imposible que podamos abordar todito el programa. Entonces, como decía al comienzo, he dejado dos o tres preguntas de cada cosa, pero sí, lógicamente, se tiene que abordar. Pero si usted se fija, tampoco está lo que es las analíticas iniciales, que parte del proceso de evaluación de riesgo, no, mira, ¿ve? Entonces, la idea es poderles compartir, ¿verdad? Algo corto para que en el tiempo que tengamos lo podamos entender mejor. Bien. Es importante, como lo mencionaba Berta, el tema de negocio en marcha se evalúa desde el inicio, de auditoría, y se revisa al final, porque el tema de negocio en marcha puede estar pegando deterioro de la propiedad, planta y equipo, o deterioro, sí, fundamentalmente propiedad, planta y equipo en los activos intangibles. O sea, ponerme negocio en marcha y se preocupa al final. Y si hay problemas de negocio en marcha hay que ponerle más cuidado, porque normalmente puede llevar párrafo de énfasis, hasta salvedad puede llevar. O normalmente también, además de párrafo de énfasis, lleva una nota en los estados financieros, pero también pudiera ser en algunos casos que solo va la nota en los estados financieros. Lo más común es, si hay problemas de negocio en marcha, lo más común es párrafo de énfasis y nota, ¿verdad? Pero no es lo único, no es la única posibilidad. Así es. Bien. Entonces, de manera resumida, ¿verdad? Hemos tratado de ver, ¿verdad? Identificar algunos, ¿verdad? Tópicos que consideramos principales se pudieran estar abordando en una revisión de un trabajo, ¿verdad? Espero que les haya servido, ¿verdad? Esta parte. Y tal y como se ha dicho, pues se va a estar compartiendo el material para que ustedes lo tengan. Ok, no tenés por casualidad el reporte que se saca después de la revisión. O sea, normalmente después que se termina una revisión, se revisa el sistema de control interno, los 8 pilares, se revisan los compromisos. El equipo de revisión normalmente saca un reporte
Saca un informe, no tenés por casualidad un modelo ahí que podamos verlo rapidito, un modelo de reporte vamos a verlo rapidito. un modelo de reporte después de que se completa la revisión de control de calidad. Vamos a verlo rapidito y dirigido a una revisión interna, que es lo que se refiere, ¿verdad? Precisamente la norma y el objetivo nuestro es de que la norma dice, cada firma, ¿verdad? Tiene que establecer, ¿verdad? Implementar su sistema de calidad y lo tiene que evaluar. Tiene que estar esperando, ¿verdad? Que vengan externos a hacer esas evaluaciones, sino que la misma firma debe de realizarlo, porque ustedes se recuerdan cuando mirábamos los 8 componentes, ¿verdad? Del sistema de gestión de calidad, hablábamos de que esto es un sistema dinámico. Entonces, eso significa de que a lo mejor un objetivo de calidad o un riesgo que identifique ahorita, eh, puede ser de que la evaluación que le estoy dando ahorita no va a ser necesariamente la que pudiera tener mañana, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiene que hacer la revisión y la tiene que hacer la propia firma, ¿verdad? Entonces, igual, esto es un ejemplo. Eh, Cualquier firma lo puede hacer de una manera súper mejor y está bien, ¿verdad? Nosotros lo que pretendemos con esto es ejemplificar cómo se pudiera hacer, ¿verdad? Pero todos los colegas están en su derecho de poderlo hacer de la mejor manera que les parezca. Entonces, este informe, ¿verdad?, está dirigido a una revisión interna de calidad. Cuando hablamos de revisión interna, es que la propia firma, de alguna manera, hizo su propia revisión y, pues, lógicamente plasma en un documento los resultados de esa revisión. Ok, esto es una revisión interna, pero también la revisión puede ser externa por otro parte. Sí, puede ser externa hecha por otra firma, sí, por otro grupo de colegas. Así es. Que se le llama revisión externa de calidad. Okay. Pero los informes son un poco diferenciados, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a referirnos a esto como un informe de revisión interna. Entonces, pues la primera parte, ¿verdad? Está dirigida, ¿verdad? A que este es un informe, ¿verdad? Este informe resume los resultados de la revisión interna de calidad sobre la práctica de auditoría para la firma XX, ¿verdad? Que se completó en tal fecha. Esto es importante, ¿verdad? Indicar la fecha en que se realizó la revisión. Normalmente una revisión pues va a depender, ¿verdad?, del alcance que se tenga, pero normalmente anda entre una semana, ¿verdad? Entre lo que se revisa, los componentes y lo que se revisa, y los trabajos que se pudieran estar seleccionando para revisar, ¿verdad? Entonces, una firma media en Nicaragua puede ser una semana, 3, 4, un equipo de 3 o 4 personas. Sí, así es. Entonces se establece, ¿verdad?, que es una revisión interna, la fecha y cuándo se completó la revisión. ¿Cuál es la estructura del informe? Está compuesto por 2 partes principales. La primera, ¿verdad?, que tiene que ver con la opinión sobre el sistema de gestión de la calidad de la firma, los hallazgos relacionados con el sistema de gestión de calidad. Estos hallazgos, ¿verdad?, esta primera parte de los hallazgos está relacionada con lo que son los componentes, ¿verdad? Y los hallazgos relacionados con la calidad de los compromisos. Siempre se divide, ¿verdad? Hallazgos que tienen que ver con la gestión administrativa, le decimos nosotros, pero en realidad está enfocada a lo que tiene que ver a la revisión de los componentes, y los hallazgos relacionados con las deficiencias que se pudieran haber determinado en la revisión de los compromisos de elección. Okay. Luego tenemos una segunda parte, ¿verdad?, que está relacionada con la información estadística de la firma, el alcance de la revisión y los procedimientos y limitaciones de la revisión. Entonces, esa es la estructura. Ok, luego el equipo. No está aquí. No está ahí el equipo de revisión, ni el equipo ni el equipo revisado, ni los socios, ni eso. No, recordemos que esto es una revisión interna. El otro es que ya aplica con todo ese componente. Entonces, la primera parte, ¿verdad?, tiene que ver con la opinión sobre el sistema de gestión de calidad. Tal y como lo establece la norma, la opinión puede ser limpia, puede ser con salvedad o puede ser una opinión adversa. Lógicamente, aquí se está presentando los 3 tipos de opiniones, ¿verdad?, para que estemos claros que existen, pero a la hora de un informe, pues solo se va a dejar una de estas, ¿verdad? Correcto. Puede ser limpia, puede ser con salvedad o puede ser adversa. Pero para efectos, ¿verdad?, de
de este seminario Dice, en la opinión sobre qué dimensión de la gestión se pronuncia sobre, fundamentalmente sobre el sistema de gestión, los 8 pilares, cómo los tenés diseñados y cómo los estás implementando. Eso es a eso es lo que te lleva a la gestión. Y lo otro es sobre la calidad de los compromisos, es si pasaron o no pasan compromisos. Sí, pero la opinión se va a dar sobre los objetivos de calidad. Recordemos de que Sí. al final lo que se percibe, ¿verdad? Con la revisión es concluir si se está cumpliendo o no con los objetivos de calidad que me estableció la norma. Y esos objetivos de calidad, lógicamente, están relacionados con los 8 componentes y con revisión de los trabajos. ¿Ve? Entonces, si ustedes se fijan, si aquí tuviera que estar dando una opinión limpia, mi opinión debería ser que con base a los resultados obtenidos, el sistema de gestión de la calidad de la firma XYZ proporciona una seguridad razonable de que se están logrando en todos los aspectos materiales los objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad de conformidad con las normas profesionales aplicables. Entonces, no es verdad, y quiero que quedemos claro aquí, no es que voy a dar una opinión por los 8 componentes y voy a dar una opinión por los resultados que pude haber obtenido en el trabajo que revisé o en los compromisos que revisé. Es una opinión de conjunto, ya. Sí, exactamente, sino que voy a concluir, cumplir o no cumplir con los objetivos de calidad, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, esta sería una opinión limpia, ¿verdad? Luego, una opinión con salvedad, ¿verdad? Sería que con base a los resultados obtenidos, excepto, ¿verdad? Por los asuntos identificados detallados a continuación, el sistema de gestión de la calidad de la firma XYZ proporciona seguridad razonable de que se están logrando en todos los aspectos materiales los objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad de conformidad con las profesionales aplicables. Y luego se pone aquí, nosotros identificamos los siguientes asuntos. Estos asuntos tienen que ver con las deficiencias que pudimos haber determinado y por las cuales estoy calificando yo esta opinión. Toda la materia, William, todas las debilidades materiales. Así es, así es. Aquí debería de estarlas detallando. Esta A, B, C, los asuntos que haya identificado, ¿verdad? Luego tendríamos el último tipo de opinión y este tiene que ver con la opinión adversa. Entonces, ¿cuál sería? Debido a los asuntos identificados a continuación, el sistema de gestión de calidad de la firma XYZ no proporciona una seguridad razonable de que se están logrando los objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad de conformidad con las normas profesionales aplicables. Igual se tienen que detallar los asuntos que den lugar a este tipo de opinión. Luego vienen, ¿verdad?, lo que son los hallazgos relacionados con el sistema de gestión de calidad. Aquí que vamos a poner todos los hallazgos que hayamos identificado, ¿verdad?, relacionados con la revisión de los componentes. Y los hallazgos, ¿verdad? Luego los hallazgos relacionados ya con los compromisos. La calidad. Con los compromisos. Así es. O sea, el hallazgo se redacta similar a como el hallazgo. Así es. Aquí no hay carta de gerencia y es un solo informe, ya. Con todos los hallazgos incluidos. No hay carta de gerencia porque este es un informe de revisión de calidad interna. Así es. ¿Qué más tenemos? Ok, entonces esa sería la primera parte. Esa es la primera parte del informe. Tiene que ver con la opinión y los hallazgos que se pudieron haber determinado. Luego viene, ¿verdad?, la segunda parte que es bastante informativa. Entonces, la primera parte tiene que ver, ¿verdad?, cuántos son los socios, ¿verdad? Cuántos compromisos tenía la firma, cuántos compromisos con base a normas internacionales. Norma completa. Así es. Luego tenemos, ¿verdad?, el alcance de la revisión, ¿verdad? Entonces aquí se pone el equipo revisó el cumplimiento de la firma con la norma internacional sobre gestión de calidad 1 y se seleccionó X cantidad de compromisos, 1, 2, 3, lo que hayamos seleccionado. Y se detallan cuáles son esos compromisos que se seleccionaron. Que no se pone el nombre, se pone un nombre simbólico. Así es. Se puede poner el nombre.
Sí, ¿verdad? No se pone porque algunas veces, pues a lo mejor este tipo de informe pudiera estar siendo compartido Así y es. por cuestiones de confidencialidad, pues el nombre de un cliente no debería estar siendo compartido, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa si qué pasa si la firma no está de acuerdo con tu opinión? Igual como el cliente no está de acuerdo con tu opinión, ¿qué es lo que hace? Le pone su comentario, Ponga su comentario, ponga su sí. comentario porque no está de acuerdo con el informe. Sí, y se da, ¿verdad? Así es. Por eso es verdad de que desde el comienzo decíamos de que este tipo de trabajo lo tiene que realizar gente con mucha experiencia, ¿verdad? Porque al final Tomando los toca, pleitos. sí, toca ir a discutir y a pelear mucha base técnica, ¿verdad? Mucha base técnica y al final pues que termina teniendo la razón de acuerdo, ¿verdad? A la base y a la evidencia, pues ese se va a quedar. La pregunta de Roy, ¿la revisión de calidad alguien más la revisa o ahí murió? No, normalmente en la red cómo funciona es que normalmente se sube a una página y a eso tiene un plan de acción y la firma le da seguimiento. Y la misma firma debería darle seguimiento al plan de acción para corregir lo que tiene que ver con todos los hallazgos. Eh, debería, ese como órgano rector debería estar liderando esa parte totalmente correcta. Ok, entonces esto que la sección C del informe, Esto ya está relacionado, ¿verdad?, con los procedimientos y limitaciones de la revisión. Entonces aquí ya se dice que la norma, ¿verdad?, internacional de gestión de calidad requiere que la firma tenga un programa interno de monitoreo de calidad y bajo este programa las firmas deben realizar una revisión de control de calidad periódica. Las revisiones se llevan a cabo de acuerdo con los procedimientos desarrollados por la firma. La firma es responsable de diseñar, implementar, operar un sistema de gestión de calidad que proporcione una seguridad razonable de lograr los objetivos del sistema de gestión de calidad. La responsabilidad de la firma es concluir sobre el diseño, la implementación y la operación del sistema de gestión de calidad. La revisión incluye una revisión, ¿verdad?, de las políticas y procedimientos de la firma aplicable a su práctica, un examen de determinadas contrataciones realizado durante un periodo específico y una serie de entrevistas asociadas y personales que más o menos lo que comprende toda la esa revisión. es la salvaguarda. Así es la salvaguarda, así la es. salvaguarda del informe. Así es. Entonces, en resumen, ¿verdad? Este sería un modelo, insisto, ¿verdad? Un modelo de informe que se pudiera estar preparando una vez se ha terminado el proceso de evaluación del sistema de gestión de calidad. Ok, ahí estamos cerrando. Sí. Ok, como ustedes vieron, las cuatro sesiones que hemos compartido con ustedes, iniciamos desde el proceso de diseño de implementación con las matrices respectivas, hasta el proceso de evaluación y la revisión de control de calidad, que en este caso comprendió los 8 pilares, así como la revisión completa. Intentamos, en este caso, cumplir el ciclo completo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad. Por nuestra parte, aquí estamos cerrando el día de hoy. Les agradecemos que hayan escuchado y estamos a sus órdenes para cualquier duda o consulta. Así estamos a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.